Bueno, Dios ayuda. Estábamos, dijimos, haciendo un ejercicio, ¿sí? Lo habíamos planteado, yo se los dicté, lo planteamos, ¿sí? Y había que empezar a demostrar. No voy a copiar todo de nuevo, porque no sé dónde tengo las hojas. Los pizarrones los fui tirando. Tira pizarrones. La tesis era que AR es cada segmentito, era a cada lado proporcional, ¿no? Esta es la tesis. Bien, dijimos que vamos a empezar por la de AR, por la primera razón. Bueno, para eso habíamos trazado la paralela a T, la que era paralela a CD, y comparábamos estos dos triángulos. Sí. Bueno, ¿encontraron algo? Sí. ¿Qué? La congruencia de los, ¿cómo se llama? De los ángulos demuestra la semejanza de los triángulos, ¿verdad? Sí. Hay criterios de semejanza. Es suficiente, ¿se acuerdan de los criterios de congruencia? Era suficiente unos datos para asegurar que los triángulos eran congruentes. Acá también es suficiente que dos triángulos tengan dos ángulos congruentes para asegurar que son semejantes. Bueno, hago otra pregunta. Nosotros, como trazamos las paralelas y sabemos que son paralelas, ¿podemos usar que DANS es un paralelogramo? Por supuesto. Bueno, entonces tenemos que el ángulo ADB es congruente con el ANR, porque son opuestos, ángulos opuestos en el paralelogramo. Bien. Después, el ángulo, a ver cuál era el otro que encontré, porque después hice el otro y entonces creo que, no. Bueno, ¿alguien encontró algo? ¿Algún otro encontró otro ángulo? Así compartimos. No te cargo todo a vos. No, está bien. Pregunto otra cosa. El resto de la clase, a ver, nosotros somos dos. Los 4 que quedan, ¿lo hicieron el ejercicio? Yo no. Pero Bueno. estoy mirando ahora. El Bueno. DAF con el AFN son iguales. Eso es una Por R. ser... es una R. Estoy con el celular. Yo lo Bien, veo como F. entonces, espera, así te pasó con los vectores. ¿El DAR es congruente con cuál? ¿Con el A? El NRA. NRA. Bien, ¿por qué? En este caso serían alternos internos entre paralelas y la transversal BA. Bien. Entonces, estos dos ángulos son alternos internos entre R paralela a D y transversal BA. Perfecto. Ya tenemos dos ángulos. ¿Es suficiente? Sí. Sí, ya está, porque el tercero por suma de ángulos interiores de un triángulo van a ser congruentes. Entonces, estos dos triángulos son semejantes. ¿Sí? Sí. Sí. Bien. Lo que tenemos que hacer ahora es encontrar la proporcionalidad. Acá. Entonces, vamos a
poner en los antecedentes el triángulo ARN y en el consecuente el triángulo ADB. ¿Sí? Armamos la proporción. En los antecedentes voy a poner los lados de este triángulo y en los consecuentes los lados de este. Estamos buscando esto, o sea que lo primero que voy a poner es el lado AR para que me quede ahí. Prolijito, prolijito. AR, AN, si quieren, y NR. Bien. ¿Qué lado va a ser proporcional al lado AR? ¿Cómo lo mirábamos? ¿Se acuerdan? El AB es el proporcional al AR. A ver, lo miramos. AR, AB. ¿Por qué? Porque es el que se opone a los ángulos congruentes. A los ángulos, sí. A los ángulos rojos, va. Sí. AN se opone al ángulo azul, en el triángulo azul. Y en el triángulo rojo, ¿quién se opone al ángulo azul? DB. 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 Y me queda el último lado. En R, entonces, me quedó con AD. ¿Sí? Así me quedó la proporción. La primera de las razones es la que me va a servir a mí para la tesis. Ahora, como el lado AE no estaba en estos triángulos, vamos a tener que comparar otros dos triángulos para buscar la semejanza. Entonces, y después vamos a armar otra proporción de 3 razones, y si esta razón vale 4, la otra proporción que voy a tener también tiene que valer 4 para poder unificarlas. Es decir, yo tengo que encontrar una razón acá que sea igual a la otra que voy a armar para poder encontrar la igualdad entre las que estamos buscando. ¿Entiende lo que expliqué? Bueno, ahora cuando lo vamos a ver, ¿alguien eligió triángulos o elijo yo? Yo comparé el CAD con el AEN. Bien. ¿A todos les parece bien esto? Porque ahí tenemos el lado AE. Y vamos a tener el lado AC que necesitamos. ¿Tenemos ángulos congruentes? Sí. ¿Cuáles? AC. D, S. Es congruente con el EAN por ser correspondientes entre paralelas. Bien. Paralela T a paralela ACB y transversal. CA podría ser. Sí, es. Bien. Necesito otro ángulo. ¿Alguien lo puede encontrar? El CAD con el AEN. El CAD, espera que le pongo otro color. Este con el AEN. Bien, ¿por qué? Y en este caso estaría... ahí te digo. Está medio chiquito la pantalla. Espera, lo hago más grande, no sé. Pero si lo hago No, más no, grande, no. Es la pantalla del teléfono mío. A ver. No, acá no iría entre paralelas. Está del otro lado.
Yo fui por otro lado, profe. Está bien, pero a ver, estos dos son congruentes. ¿Pueden ver por qué? Ahora después me decís por dónde fuiste. Estos dos son congruentes. ¿Lo pueden ver por qué? A ver, Leonardo, Cami, Paola. Tengo 3 Paulas. Ah, sí, también son correspondientes. Cuesta ver las paralelas cuando no están en forma horizontal, ¿no? Sí, pero eso lo iba a decir, son paralelas, la R y AD. Bien. Entre sí son paralelas. La recta R y la recta D son paralelas, cortadas por la misma Claro. transversal AE, entonces son sectores angulares correspondientes entre paralelas. Perfecto. Está viendo las otras paralelas, las horizontales. No. Por eso ya no, entre paralelas no es. Sí, es entre paralelas. Bien, y a ver, Paula, ¿cuál otro viste? No, pero es largo, es más largo el camino. En Obvio realidad que, obvio que es más largo, pero si vas a comparar estos dos triángulos, es un pasito más largo. yo encontré que el ángulo RSD es R. RSD, no, para el otro lado. Perdón. No, soy yo la que no escucho. RSD, sí, Con el ENA, sí. por ser correspondientes entre Entre paralelas, sí, con la transversal NS sería. bien. Y a su vez también este ángulo S es Sí. correspondiente con el ADC. Bien. ¿Viste? Un paso Entonces, más. Acá están las paralelas otra vez. R paralela AD y transversal CD. También se puede hacer así. Por transitividad de la congruencia. Bien, acá tenemos 2 triángulos con 3 ángulos por la duda, ¿no? Que encontramos ya congruentes. Estos 2 triángulos son semejantes entonces, porque por segundo criterio de semejanza, AEN es semejante a ACD, por lo tanto todos sus ángulos son congruentes y todos sus lados son proporcionales. Vamos a buscar la razón que necesitamos. AEN y CAD. ¿Sí? Vamos a comparar entre estos 2 triángulos y armar la proporción. Voy a tratar de poner la Perdón, primera. pero Sí. ¿va AEN va arriba? A ver, ¿por qué puse AEN arriba? Porque yo necesito que la AE estuviera acá. Después lo arreglamos, si no. Ah, está bien, no. Pero no hay problema. A ver, lo hice por una cuestión de comodidad para después llegar más rápido a la tesis. Si no lo hago así, si no me doy cuenta, después lo puedo trabajar. Eso es lo de menos. ¿Está? Bueno, AEN, entonces voy a tener AE, AN y EN. ¿Sí? Bien. ¿Quién va a ser proporcional a este? La verdad que es una homotesia con una traslación, o sea que está ya muy fácil para encontrar la proporcionalidad. Ni siquiera hace falta que me fije en los ángulos. AC, AN con CD. AN me dijiste con CD. Bien. AE con AC. AE con AC, muy bien. Y EN con AD. Perfecto. De estas 6 razones, ¿hay alguna que me sirve para la tesis? La última de la AE con CA. ¿Sí? Y la AR con AB.
Bien. Entonces yo tengo que encontrar alguna manera para que estas dos razones sean iguales. ¿Me explico? Si esto tiene razón 3, esto va a tener que tener razón 3. Entonces tengo que buscar en alguna de las otras razones de las dos proporciones si hay una que es igual a la otra. ¿Cuál puede ser parecida? A ver, y después buscamos a ver si la podemos ver la igualdad. AN con DS, la base es Con DB. DB. Que una de B y la otra CD. A ver, estas se parecen, las rojas. ¿Podrán ser congruentes, iguales? Sí, porque trazamos la mediana. Bien. Entonces, a ver, lo voy a hacer acá. Lo voy a hacer. Sí, porque, a ver, el segmento CD es congruente con el segmento DB, porque dijimos que AD era la mediana, por lo tanto D es punto medio. Entonces los dos consecuentes son iguales, porque se acuerdan que las razones son cocientes entre las longitudes, entre las medidas de los segmentos. Entonces estas dos miden lo mismo, estas dos razones son iguales, y si estas dos razones son iguales, estas dos también lo van a hacer. Todo eso habría que escribirlo, ¿sí? Este es un ejercicio un poco quizás largo, pero donde repasamos diferentes casos de semejanza, con ángulos anteparalelas, con ángulos de un cuadrilátero, de un paralelogramo. Todo eso nos sirve para encontrar ángulos congruentes y poder demostrar la semejanza. ¿Quedó alguna duda? Entendí, por el momento. ¿Por el momento? No, sí, cómo no vas a entender. Sí. Bien. Ahora te pido, Paula, que te calles un minuto, porque si no vas a saltar con la respuesta. Un segundo. No. A ver, ¿quién me puede construir la mediatriz de esta recta? ¿Cómo hago? Me dicen, yo lo voy construyendo, ustedes me van diciendo. Realmente la mediatriz estaría entre los, sería digamos, el segmento que queda entre los dos puntos, no de la recta. A ver, yo no veo. Yo veo dos puntos ahí, como que, o sea, ahí yo lo tomo como que fuera un Ahora segmento. ahora no ves nada. Claro, mediatriz de recta no tiene. ¿Segura, no? Bueno, Sí. entonces, no puede ser la mediatriz de una recta, a pesar de que en muchos trabajos prácticos pusieron la mediatriz de la recta. La mediatriz de la recta no existe, no puedo hacerla. Bien, entonces ahora hacemos la mediatriz de este punto, por favor. La mediatriz del punto N. Estamos en lo mismo. Sí, Estamos la en lo mediatriz mismo. de la mediatriz de un segmento, no de un punto. Bueno. Pasa por un punto. ¿Eh? Pasa por un punto, pero no es
no es la mediatriz del punto. No es la mediatriz del punto. En muchos trabajos prácticos, vieron que buscábamos el eje de simetría. Entonces, hallaban la mediatriz de uno de los segmentos, con su homólogo, y lo unían con el punto D, que era el punto D de prima. Entonces me aseguraban que esa era la mediatriz. No hay ningún fundamento, ninguna propiedad para asegurar eso, porque eso no cumple con la definición de mediatriz. ¿Estamos? Lo que hay que hacer es trazar los segmentos formados por cada punto con su homólogo, a cada segmento trazarle la mediatriz, y esas tres mediatrices van a coincidir, porque la del punto D de prima, que era el mismo punto, no es una mediatriz. Ahí hay que poner que el punto pertenece a la mediatriz que hallaron, pero muchos hallaron la mediatriz del punto. Me dicen, la mediatriz de A segunda, la mediatriz de B segunda, la mediatriz de C segunda, intersección la mediatriz de D segunda. No es posible eso. ¿Sí? ¿No es que se cumple la identidad del punto? El punto se cumple la identidad del punto, y ese punto, pero ese punto tiene una mediatriz. ¿Vos podés trazar la mediatriz de D de prima? No. Pero es como que la justificación no es que se cumple como la identidad del punto, que se queda en el mismo lugar. Se queda en el mismo lugar, pero aparte tiene que ese punto pertenecer a la mediatriz, porque se queda en el mismo lugar y no pertenece, no sirve. ¿Sí? Queda en el mismo lugar, pero vos estás construyendo un eje aparte, que no lo tenías en el gráfico, estás construyendo un eje. Entonces, ¿cómo haces para construir el eje? Hay que hacer una justificación. Leonardo me dice, pide las justificaciones. Y es lo mínimo. ¿Cómo aseguramos que lo que están dibujando es el eje? Porque es el punto medio del segmento y después pasa por el vértice. No, eso no cumple ninguna de las propiedades de un eje de simetría. Las propiedades de un eje de simetría es que equidista de los vértices, para eso tenemos que trazar los segmentos, trazar la mediatriz, para que pase por los puntos medios. No es así tan sencillo, tan trivial. Hay que justificarlo un poco mejor. ¿Me explico lo que quiero decir? No es que yo trazo cualquier recta y esa recta va a ser el eje. Aparte, ¿cómo está a la misma distancia? Si está a la misma distancia, tengo que trazar perpendicular, porque eso es una distancia, una perpendicular. ¿Estamos? Aparte, a veces los dibujos, el eje no era perpendicular y me estaban justificando que era perpendicular. Entonces trato también de hacer bien la gráfica. ¿Vos, Cami, me preguntás por qué lo escribiste así para el trabajo? No, todavía no. Hice todos los gráficos, estoy poniendo como los resultados y todo, pero no hice bien la justificación en sí, pero como que tengo una idea de cuál es la justificación, por eso. Bueno, si la vas a hacer, hacela completa la justificación. ¿Estamos? Sí. Bien. Bueno, a ustedes les parece que es lo mismo porque lo escribieron, o sea, quizás pensaron que era la mediatriz de un segmento, pero escribieron otra cosa en la hoja, entonces yo me tengo que acatar a lo que ustedes me escriben. Es la comunicación entre ustedes y yo. Yo leo lo que ponen. Sí, a mí me quedó en el tintero el tema del segmento, porque hablé de una línea o de una recta y iba a poner el segmento y me quedó Claro. en la cabeza. Sí, y encima escribiste la intersección de las rectas en la de simetría central. Y cuidado con los vectores, porque estás tomando mal los vectores de las traslaciones. En los dos ejercicios. Bien. Vamos a seguir con el práctico. Vamos a demostrar. Para demostrar esto, nos dicen que en todo triángulo rectángulo el pie de la altura correspondiente a la hipotenusa determina en ella, en la hipotenusa, dos segmentos que son las proyecciones ortogonales de los catetos sobre la misma.
¿Qué son proyecciones ortogonales? Nosotros vimos proyecciones paralelas. Vamos a ver qué es una proyección ortogonal. Una proyección es como si yo tuviera que hacer la sombra de... Esta es una recta, ¿no? Tengo que hacer las proyecciones sobre la recta. Tengo que hacer la sombra de este punto P sobre la recta cualquiera. ¿Sí? No. Bien. Si yo tengo una luz, por ejemplo, estoy en el sol y tengo que hacer la sombra de este punto P a las 12 del mediodía, no a cualquier hora. ¿Cómo voy a hacer la sombra de P sobre la recta? Trazando una perpendicular que pase por P. Sí. Trazo la perpendicular que pasa por P. Perfecto. Entonces este punto va a ser la proyección ortogonal de P sobre la recta A. En IMS tienen que haber hecho proyecciones con los ángulos directores, pero bueno, no sé. Empezamos tarde IMS, ¿eh? No tuvimos profesor la mitad de año. Estaba con Adri. Bien. Ahora vamos a hacer la proyección, quiero que hagamos la proyección ortogonal de este segmento QD sobre la recta. ¿Sí? ¿No trazamos las perpendiculares de los dos puntos? Trazamos las perpendiculares a la recta que pasen por los extremos del segmento. Muy bien. Entonces, este segmento va a ser la proyección ortogonal del segmento QD. ¿Son congruentes los segmentos? No. No, no son congruentes. No necesariamente, deberían ser paralelos para ser congruentes. No son congruentes. ¿Tienen la misma cantidad de puntos? No tendría que tener la misma cantidad de puntos. ¿Por qué? Sí, tiene la misma porque es una proyección. Pero no necesariamente son congruentes. Tiene la misma. Acuérdense que cuando hablábamos de transformaciones geométricas, por ejemplo, los segmentos que eran congruentes está bien que sean la misma, pero cuando hablábamos de homotesia, era biyectiva. A cada punto de la primera figura le correspondía un punto de la segunda, aunque sea más grande. Hay infinitos puntos, pero todos, unos están más pegaditos, no sé cómo decirlo. Siempre en la recta, piensen en la recta numérica. Siempre en la recta numérica hay un punto en el medio de otro. Siempre podemos encontrar otro punto, ¿no? Otro número real. Sí. Bien, acá también me va a pasar lo mismo. Va a haber infinitos puntos y a cada punto va a tener su imagen, ¿sí? Por la proyección paralela. O sea, cada punto de estos va a tener su imagen sobre la recta. Bien. ¿Cómo hago el... A ver, ¿alguien tiene una radio o algo que no nos deja escuchar bien? Hagamos una cosa, cuando va a hablar, pone el micrófono, cuando no se mutea, porque si no, no nos escuchamos. ¿Puede ser? El que hizo el acta de matrimonio. Ya está. Bien, entonces, la proyección del segmento EF, ¿se puede hacer sobre la recta? Solamente hay que proyectar el punto F, porque el punto F está sobre la recta. Bien, proyectamos el punto F. Ups, perdón. Una perpendicular a la recta que pase por F y en realidad tendríamos que hacer infinitas perpendiculares acá, ¿sí? Y esta va a ser la proyección. No, así no, Ana. Una viborita dice. Y esta va a ser la proyección sobre la recta del segmento EF. Bien, esta es la definición o la idea de proyección ortogonal. La aplicamos ahora a lo que es un triángulo rectángulo. Perdón, profe, una pregunta. Sí. Como en otros casos se renombran los puntos Q', D' o no Sí. corresponden?
Sí, 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 sí. Ah. Sí, sí. Yo porque no lo puedo escribir, tengo que andar escribiéndolo con el texto. Sí, No se hay puede. problema. Si hace A ver. lo mismo que hacíamos en proyección paralela, vos tenés una imagen, entonces a la imagen la llamás A', B'. Acá también, E', F'. Bien, E, que estaba en la recta, la imagen va a ser un punto unido, se va a encontrar en sí mismo. Bien, tengo un triángulo rectángulo, no sé por qué le puse este acá. Acá. Ya está. Bien, tengo un triángulo rectángulo, ¿sí? Y decía el enunciado que la altura determinaba sobre la hipotenusa dos segmentos que iban a ser las proyecciones ortogonales de los catetos sobre la hipotenusa. ¿Sí? ¿Cuál sería la proyección ortogonal del cateto AC sobre la hipotenusa BC? CH. Sería la mitad de AB, sería C. No es la mitad. A ver, viste que hacíamos la proyección ortogonal y vos me decías, trazo una perpendicular a la recta que pase por el punto. Acá la perpendicular que trazamos era AH, ya está trazada porque es la altura. Entonces, la imagen de este segmento CA sobre la hipotenusa, que va a ser su proyección ortogonal, ¿cuál va a ser, Leo? CH. Bien, CH. Y la imagen de AB sobre la hipotenusa, HB. HB. Muy bien, genial. Estos conceptos los vamos a necesitar ahora que vamos a demostrar tres teoremitas, ¿sí? Súper importantes, los cuales los tienen que aprender, porque estos tres teoremitas nos van a llevar a demostrar el teorema de Pitágoras. Por lo tanto, cuando si alguien les pide demostrar el teorema de Pitágoras, tienen que demostrar los teoremitas previos. ¿Sí? Que son teoremas precisamente de proporcionalidad. Bien, el primero de los teoremas dice, la altura correspondiente a la hipotenusa es cuarto proporcional entre la hipotenusa y los catetos. Vamos a tener, ¿cuál sería la hipótesis de estos teoremas? O de este por lo menos, de este primero. ¿Qué voy a tener en la hipótesis? Que tenemos un triángulo rectángulo. Bien. ABC, triángulo rectángulo. ¿Algo más? La altura con respecto a la hipotenusa. Bien. Entonces voy a tener un triángulo ABC, rectángulo, y aclaro en qué ángulo. En el ángulo A. Y AH es la altura correspondiente a BC, que es la hipotenusa. Esa es mi hipótesis. Y va a ser la hipótesis la misma para los tres teoremitas que vamos a demostrar. Y para el de Pitágoras también. Bien. ¿Cuál sería la tesis del teorema 1? La altura correspondiente a la... Sí. Sería, dice que es un cuarto proporcional entre la hipotenusa y los catetos. Sí. Quiere decir que el reflejo que se haría sobre la hipotenusa, eso es una cuarta parte de la hipotenusa. No. Que es la proyección del cateto. No. Esto que dice acá es, se me acorta, vuelvo a abrir otra, que la altura
es cuarto proporcional, antecedente consecuente de la primera razón, antecedente consecuente de la segunda. ¿Dónde va un cuarto proporcional en esta razón? ¿Se acuerdan que lo vimos?